Muy bien, ese era un clip que habíamos preparado en uno de nuestros programas anteriores, recordando justamente la presentación de este primer Vladivideo. El día de hoy, sin embargo, la noticia es otra, ¿no? La noticia es, sin duda, esta solicitud que ha planteado el presidente de la República para presentar una cuestión de confianza ante el Congreso. Esto por lo que él ha dicho anoche, a través de un mensaje a la Nación, por la demora en la atención de los proyectos que él remitió al Parlamento el 28 de julio. Porque señala que no hay voluntad de sacar adelante estas reformas y entonces, haciendo uso de las atribuciones que le otorga la Constitución, el presidente ha dirigido, bueno, no él, el presidente del Consejo de Ministros, el señor César Villanueva, ya el día de hoy, este oficio número 257, en el que dice, de acuerdo a los artículos 51, 126 y 133 de la Constitución Política, por segunda vez en lo que va del gobierno, interesante, por segunda vez en lo que va del gobierno 2016-2021, cuestión de confianza ante el Congreso de la República, de conformidad con los numerales 3 y 7 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú. Corresponde al presidente proponer mejoras y reformas que juzgue necesarias y convenientes para la ejecución de la política general del gobierno. Cuando habló Martín Vizcarra anoche, inmediatamente se produjeron una serie de reacciones, sobre todo reacciones legales, reacciones de constitucionalistas. Algunos decían estar a favor y que el presidente había actuado en el marco de la Constitución. Otros, sin embargo, dijeron que no había sido preciso en el uso de esta facultad, que esto no es una política de Estado y por lo tanto no se puede proponer una cuestión de confianza cuando no es sobre política de Estado, sino sobre un proyecto de ley. Otros dijeron esto es inconstitucional, no tiene Vizcarra vela en ese entierro, y estoy citando aquí a Natalia Primo, quien hoy estuvo en portada. Y sin embargo, Samuel Abad dice, está prevista en nuestra Constitución. El ministro de Justicia, Vicente Ceballos, como anunciamos, está con nosotros esta noche, porque el ministro además se había pronunciado el sábado 15, y había señalado una vez más, y el presidente lo había dicho en CNN, dice, el presidente puede tomar una medida extrema, lo permite la Constitución. Ministro Ceballos, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este programa especial tras lo sucedido ayer. Mira, buenas noches y muy amable por permitir acompañarle esta noche. Me imagino que ustedes ya habían evaluado esta posibilidad, por cuanto el presidente contesta la pregunta de un reportero de CNN y luego usted además hace esta declaración y tienen necesariamente que haber estudiado el marco legal y haber recibido opiniones. ¿Se justifica este debate posterior que vemos por parte de constitucionalistas? Algunos dicen que no, algunos dicen que sí. Esto no afecta, digamos, el planteamiento del Poder Ejecutivo. En absoluto. Creo que es bueno el debate, ¿no? Cuando el debate es académico, pero obviamente... Pero cuando las leyes son claras, exactamente, no pero el debate ayuda porque permite orientar de una manera más didáctica a la opinión pública a quien finalmente va dirigida todas estas medidas. Lo segundo, obviamente, acudimos a una evaluación previa de los pros, los contras, el impacto, la oportunidad y realmente la cuestión de fondo, si estamos habilitados constitucionalmente para poder tomar esa decisión. Exacto. Y miren, el artículo 133, reforzado con el 132, lo dispone con mucha claridad. El presidente del Consejo de Ministros está habilitado a proponer al Congreso una cuestión de confianza. Lo dice con mucha claridad el 133 de la Constitución del Estado. Y en uso de esa facultad constitucional es que el día de hoy, al mediodía, el Premier ha alcanzado un oficio signado con el 097 de 2018, por la cual está pidiendo que se convoque a sesión del Congreso, que yo lo había adelantado el presidente de la República, y a efecto de ello pueda presentarse para sustentar lo que es la cuestión de confianza. Claro, es el documento al que hemos hecho mención al inicio del programa. Este ya es el documento ingresado. Daniel Salaverry, presidente del Parlamento, ha dicho que él considera que esto es inconstitucional, pero que sin embargo se le permitirá al presidente del Consejo de Ministros exponer el día miércoles. Hay una especie de confusión, Mávila, y es bueno precisarlo. A primeras horas de la mañana, el presidente emitió un documento al Congreso de la República, donde da cuenta de la convocatoria a sesión extraordinaria. Entiendo yo que a las 9 de la mañana ha habido junta de portavoces. Entonces, han trabajado sobre el primer documento que ingresó el presidente de la República, mas no tuvieron en consideración el segundo documento, que es en donde se está planteando realmente la cuestión de confianza. ¿Qué es este? Que es ese. Y justamente solo puede hacerlo el Premier en tanto y en cuanto así lo permite el 133 de la Constitución, el presidente del Consejo de Ministros. Entonces, cuando ha dado esta manifestación el presidente del Congreso, Salaverry, obviamente no ha tomado en cuenta este segundo documento. Pero más allá de ello, también creo que hay gestos positivos.
porque finalmente en esta conferencia que ha dado el señor Salaverry ha manifestado de que ya están actuando las comisiones, que se están definiendo cronogramas y que finalmente la fecha límite que tienen ellos es el día 4 de octubre, ¿no? Así es. Y a efecto de ello, hoy día han sesionado las dos comisiones, tanto de Justicia como de Constitución respectivamente. Claro, para zanjar este tema de la constitucionalidad o no constitucionalidad de la norma, quería preguntarle por las declaraciones del exministro de Justicia, García Toma. Dice, es natural y posible la molestia del presidente en relación a la conducta del bloque fujimorista. Sin embargo, aclara que el presidente tiene competencia para presentar estas iniciativas, pero desde el momento en que son recepcionadas por el Congreso, entran a regir los principios de separación de poderes y la autonomía del Poder Legislativo. En consecuencia, continúa su explicación, las iniciativas del Ejecutivo podrían ser aprobadas, desaprobadas, modificadas o ampliadas. El presidente ayer no ha intentado, digamos, inmiscuirse en el trabajo congresal que podía determinar, dado que no tiene mandato imperativo y hay una autonomía de poderes, un plazo para estudiar, analizar, aprobar o desaprobar estas reformas propuestas? Separemos espacios. El día de ayer el presidente de la República ha dado un mensaje al país, un mensaje político. Desde la perspectiva de la responsabilidad constitucional, quien está autorizado, y lo reitero, es el presidente del Consejo de Ministros, quien finalmente ha formalizado la cuestión a través de este documento presentado al mediodía, ¿correcto? Sin embargo, permítame hacer una cita expresa de lo dicho por también el señor García Toma en diciembre de 2016. Y he citado en un artículo el día de hoy por Juan de la Puente. Decía en el diciembre de 2016 García Toma, desde el punto de vista doctrinario, la cuestión de confianza se da cuando el Poder Legislativo tiene actos reiterativos y continuos de obstruccionismo al cumplimiento y desarrollo de planes, programas y acciones de gobierno. Ahí hay un punto interesante, porque se daba de planes, programas. ¿Y esto quién lo decía? García Toma, quien está acaba de citar. Correcto, en pero habla de 2016. políticas de gobierno. Exactamente. Uno de los entrampamientos gira en torno a qué cosa es o no es una política de gobierno. Exacto. Lo que sucede es que acá hay una limitante. Se modificó el artículo 86 del reglamento del Congreso y se establece de manera expresa allí, que dicho sea de paso, le digo que esto está impugnado ante el Tribunal Constitucional, que aquellas acciones conducentes a promover, evitar una ley o un procedimiento legislativo o un procedimiento de control no puede ser pasible de una cuestión de confianza. Lo dice así. Sin embargo, acá lo que se ha pedido en esta cuestión de confianza, Mávila, no es una ley. Se está pidiendo políticas de gestión y con previsión se está diciendo lucha contra la corrupción y fortalecimiento de instituciones. Son dos ejes de política de gestión que requiere el Poder Ejecutivo, particularmente el premier César Villanueva, para impulsar su labor. Eso es lo que dice Raúl Ferrero. Sin embargo, Natalia Primo dice, creo que el presidente está capitalizando un sentir popular. ¿Es una reacción, digamos, populista la del presidente? En absoluto. Al presidente se lo ha acusado de autoritario, de populista, se lo ha relacionado con Maduro. Creo que los adjetivos no son válidos en este escenario. El presidente ha actuado y está actuando apegado al orden constitucional. Alguien nos puede decir, la cuestión de confianza no está prevista en la Constitución del Estado. Por supuesto que está. Es más, este es un primer paso. Tendrá que ir el día miércoles el premier a sustentar la cuestión de confianza ante el Congreso. En otras palabras, le dirá, oye, tú me diste el voto de investidura, tu confianza, ahora te la pido que me la renueves o en todo caso que me la retires. Esa potestad la tiene el Parlamento en estos momentos. ¿Qué pasa si Fuerza Popular o el Congreso en general le otorga la confianza al gabinete Villanueva? Esa confianza implicaría que tiene que aprobar las 4 propuestas de reforma constitucional. ¿Tal cual las envió el Ejecutivo? Mire, entiendo yo que se está corriendo con los tiempos. El día de hoy se ha aprobado la reforma constitucional en ambas comisiones del CNM. Entiendo que se tiene un avance importante en lo que respecta a la bicameralidad, que es lo más complicado. Usted recordará, son 47 artículos más o menos que se van a modificar y en el dictamen que he encontrado de la Comisión de Constitución ha disminuido 10, son 37. En tanto que el tema de la no reelección y el financiamiento son más pequeños, más cortos, ¿no? Son de un artículo. Creo que se cuenta con el tiempo suficiente. Mañana han sido citados nuevamente para continuar en la sesión de Constitución. Pero en algún momento el presidente dijo que él podía aceptar cambios o modificaciones o mejoras a los proyectos que había enviado. Si el Congreso les otorga la confianza, el Congreso entonces mantiene el tema en sus manos y podría dilatar incluso. Es decir, no habría funcionado este intento de presión a través de la cuestión de confianza para apresurar la aprobación de las reformas. Son cosas diferentes, ¿no? El presidente lo ha dicho y lo ha reiterado. Nosotros somos dueños de una propuesta y somos conscientes que el Parlamento puede revisarla. Lo que no vamos a aceptar es desnaturalizarla.
Ya. Respecto al CNM, por ejemplo, sin salirnos de este tema, ¿no? Sí. ¿Qué se quería? La meritocracia en vez del modelo de representación. Sí. Se ha aceptado la meritocracia. Si bien se ha incrementado los números de consejeros de 5 a 7, miren, pudieran ser 10, pero que estén sometidos a meritocracia. Ha sido aceptado. Lo segundo que se planteó en la iniciativa del Ejecutivo es que se acuda a una revisión durante 18 meses el nuevo Consejo Nacional de Magistratura de las últimas designaciones, ratificaciones. Ha sido aceptado. O sea, casi emparentando la propuesta que lanzó el Ejecutivo con lo que finalmente está aprobando el Congreso en la Comisión de Constitución, casi son los mismos elementos, con algunos adicionales, pero que debemos entender que son para mejorar la propuesta. Entonces, esta propuesta prácticamente, como ha sido aprobada el día de hoy, debe ir al Pleno del Congreso para su aprobación. Sí, en eso estamos de acuerdo, pero la pregunta es, ¿qué pasa si se les otorga la confianza el miércoles? Porque el tema se va a debatir esta semana. El plazo para trabajar las reformas es el 4. Ahora es el 4, pero ¿qué pasa si se le otorgara la confianza al gabinete Villanueva? Ese 4 podría no ser 4 de octubre, podría ser noviembre, diciembre, enero, abril 2019. Me permito mejorar la respuesta en todo caso. Sí. La cuestión de confianza implica, señores del Congreso, deme la confianza. Y para darme la confianza significa que usted tiene que aprobarme estas 4 propuestas de reforma constitucional. Si me niega la confianza, implica que usted no me va a aprobar estas 4 reformas constitucionales. Ese es el escenario. Ahora, el reglamento... Y en ese caso, claro, procede el cierre del Parlamento. Es el paso posterior. O sea, si finalmente se le niega la confianza, lo dice el 133 de la Constitución, sobrevive el 134, la posibilidad del que el presidente discrecionalmente pueda disponer el cierre del Congreso. Pero es un paso posterior. Ahora estamos encerrados todavía en la primera etapa, que es la presentación, la deliberación y el otorgamiento o no de la confianza. Pero vamos, uno no pide una cuestión de confianza, no la solicita por segunda vez, como ha destacado el oficio firmado por el presidente del Consejo de Ministros, porque no haya contemplado esa posibilidad de que le vayan a negar la confianza. Está dentro del margen de evaluación. Obviamente, está dentro del margen de evaluación. Cuando ustedes hablan de todas las prerrogativas que les otorga la Constitución, no solamente se refieren a la presentación del miércoles, se refieren a la posibilidad real de, si esto llega al límite, cerrar el Parlamento. Es una posibilidad real, como usted lo dice, en tanto y en cuanto se niegue la cuestión de confianza, el escenario que tiene que darse en el debate del Pleno del Congreso. Ahora bien, esto tampoco es una cuestión discrecional que está disponiendo el presidente. ¿Cuál es el objetivo del Ejecutivo? ¿Cuál sería el objetivo? Digamos, poner el Congreso contra la pared para cerrarlo o más bien aprobar las reformas. ¿Cuál de los dos es el objetivo del Ejecutivo? El presidente fue enfático al cerrar su mensaje el día de ayer al país. Dijo, referéndum va. Sí. ¿Y qué hay detrás del referéndum? Que se aprueben las reformas constitucionales, tanto judicial como política. Es nuestra primera prioridad, nuestro foco de atención. Lo que pasa es que hay varios escenarios y hacia ahí lo quiero llevar, porque, a ver, se pone la cuestión de confianza. Si no me la apruebas, te cierro el Congreso. Ese es uno. Pero también existe la posibilidad de que el Congreso diga sí, les otorgue la confianza, pero en ese caso, ¿qué más puede hacer el Ejecutivo? Nuevamente, el tema caería en cancha del Parlamento y el Parlamento puede tomarse los plazos que quiera y dilatar cuanto quiera dilatar, eso que el presidente quiso acelerar a través de este anuncio ayer domingo. ¿Por qué llegamos a esta circunstancia extrema? No es cierto que el día viernes en la Comisión de Justicia 9 votos que correspondían a Fuerza Popular, abstención, neutralizaban la posibilidad de una aprobación de la reforma constitucional. No era cierto que sale el señor Daniel Salaverry, presidente del Congreso, a decir, nos declaramos en sesión permanente, pero horas más adelante se rectifica y dice, no, la reforma política puede esperar, y en horas de la noche se presenta ante usted y se rectifica. O sea, no vemos una línea de coherencia, pero sobre todo de compromiso de que finalmente se va a apuntalar o se va a dar la seriedad de estas reformas que para el gobierno son cruciales en lo que respecta a la gestión. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar hablando de este tema porque yo le decía, existe ese escenario y quisiera saber si el Ejecutivo está preparado para que el miércoles se le otorgue la confianza y qué es lo que pasaría ahí con las reformas. Vamos a la pausa y seguimos hablando. Regresamos. Muy bien, el ministro de Justicia está esta noche con nosotros y claro, nos explicaba aquí durante la pausa que de acuerdo a la interpretación que tiene el Ejecutivo, si es que el Congreso le otorgara la confianza al gobierno, al gabinete, este miércoles esto traería consigo la aprobación inmediata de los 4 proyectos presentados, de las 4 reformas presentadas. ¿Correcto? Correcto. Ahora,
¿cómo suena lógico eso cuando el propio presidente ha reconocido que hay algunas reformas que habría que ajustar? Por ejemplo, el tema de los 130 congresistas, que se dice no alcanzaría para una correcta representación, sobre todo si vamos a la bicameralidad, que es lo que se ha dejado en discusión en este momento en el Parlamento. Es decir, tendrían que aprobarse los proyectos tal y como están, aún y cuando el presidente ha reconocido que es factible de ajustes y cambios. ¿No sería un acto irresponsable del Ejecutivo? En absoluto, Mávila, porque ya no estamos hablando del proyecto primigenio. Estamos hablando, por ejemplo, del proyecto de reforma constitucional relacionado al CNM, ya modificado por... El del CNM, pero estamos hablando de que son los 4. Ojo. Estamos hablando de bicameralidad, que ya tiene un avance importante el día de hoy. Y estamos hablando de financiamiento y de no reelección, que son escasamente un artículo. ¿De acuerdo? O sea, y es más, creo que ellos ambos no van a generar mayor debate. O sea, por su propio peso, creo que se defienden solos, ¿correcto? Pero en el tema de la bicameralidad, sí, hemos visto que esto todavía tiene para un poco más, en el tema de la bicameralidad, yo no le veo mucha complicación. Bueno, hoy han dicho que el tema de los micro y macro distritos no va. Ya. Eso ya lo descartó. Sin embargo, yo leí el predictamen en horas de la tarde y veía que consideraban lo que es el número, que era la primera observación, que esto debería ir en una ley. Lo segundo, consideraban macro y micro también, y lo que estaban acudiendo es a una modificación de los requisitos, cuando muchos politólogos finalmente han hablado que sería estos temas preferibles que vayan en una ley de desarrollo, más no en la Constitución. Si usted revisa el predictamen del día de hoy, los está recogiendo, pero en el curso del debate está mejorando, se están excluyéndolo. Lo importante como gobierno, Mávila, es que el tema ha sido puesto en agenda y de una u otra manera se restituya lo que es la bicameralidad. Matices más, matices menos, o sea, obviamente se puede entenderlos. Ustedes dirían que cualquier mejor modificación se podría hacer a través de un reglamento, a través de una ley posterior. Exactamente. Pero que aquí lo que se quiere es la reforma constitucional. Y lo otro, y volver a la bicameralidad. Y para ser coherente, hemos planteado 4 iniciativas. Estas pueden ser mejoradas sin desnaturalizarlas en el Congreso. Entendemos esa autonomía que tiene el Congreso. Hay una tesis que desarrolla el ex canciller Francisco Tudela, ex vicepresidente de la República, no sé si la ha leído. Es una entrevista que concede un diario el día de hoy. Él dice, cerrar el Congreso acarrearía la desgracia de quienes lo hagan. Creo que es una posibilidad absurda. Además, podrían ir a juicio porque se investigarían las razones de la disolución. Los políticos creen que puede disolverse el Parlamento solo con una cuestión de confianza, pero judicialmente se puede investigar y eventualmente hallar conspiración. Si el escenario ha sido fabricado y se han enviado normas deliberadamente defectuosas, es decir, sin mayor análisis, sin mayor evaluación por un grupo especializado de constitucionalistas, para que el legislativo no las apruebe y se demuestra conspiración de uno o varios ministros con el presidente para generar a propósito esta situación, cerrar el Congreso, estaríamos frente a un caso de ruptura del orden constitucional. ¿Qué le responde a Francisco Tudela? Fatalista, ¿no? Pero ese análisis corresponde al 5 de abril del 92 o al debate de hoy. Bueno, lo que pasa es que él dice que en este escenario sería factible en tanto se compruebe un escenario fabricado. Sí, pareciera... Y ese escenario fabricado para él sería, claro, sí. Vizcarra no quiere enfrentar, no es un presidente con un momento de popularidad, una ventana para poder, digamos, consolidar la aprobación a su gestión y tiene un Congreso en contra. Entonces, aprovechando, digamos, el descontento de la población con el Congreso, no es, por supuesto, no le estoy hablando de lo que yo puedo haber pensado o hilvanado, estoy citando, interpretando lo que dice Francisco Tudela, si esto se comprueba. ¿Y cómo podría comprobarse? Porque el nuevo Parlamento, que se elegiría después del cerrado, podría formar una comisión investigadora y llegar a esa conclusión. Sin llegar a ese nuevo Parlamento, a partir del 2021, todos quienes están ejercitando función pública tienden a ser investigados. O sea, eso délo por descontado. Lo segundo, yo lamento este tipo de comentarios, porque en vez de posicionar un mensaje de entendimiento concertador y constructivo, sobre todo de personajes que han ejercitado actividad pública y política, que deben dar un mensaje de unidad, de una u otra manera se esté adjetivando la toma de decisiones por parte del presidente de la República. Yo la verdad que lo lamento. Yo prefiero dejarle el mensaje allí, Mávila, no me justifica mayor comentario. Correcto. La reunión del día de hoy, ¿participó de ella, la reunión en Palacio? Hemos estado el presidente, el premier y mi persona como ministro de Justicia. Han habido representantes de todas las bancadas, valgan verdades, inclusive de las bancadas independientes. Ha sido bastante interesante porque el presidente se ha permitido explicar las circunstancias por las cuales se sintió motivado. ¿Y cuál ha sido la receptividad por el lado de las fuerzas políticas? Los distintos representantes de las bancadas también han trasladado sus inquietudes. No ha habido ningún acuerdo, simplemente un intercambio de opiniones. ¿Un intercambio de opiniones que lo deja satisfecho?
Yo creo que sí, porque ha sido bastante respetuoso, democrático, como debe ser en todo espacio democrático, ¿no? De opiniones, de contrastes, constructivos, sin faltarse respeto y que todo sume. Úrsula Letona decía, aquí el camino se hizo, o las cosas se hicieron al revés. Antes de plantear una cuestión de confianza, hubo que convocar este diálogo, que hoy se ha realizado. Siempre hubo voluntad de diálogo, el Premier se ha estado reuniendo indistintamente con todas las bancadas, fue el congresista Giri Violeta quien sugirió que sería importante este tipo de reuniones, que finalmente se ha dado, ¿no? Ahora ha sido una, por A o B puedan estarla desmereciendo, ha sido en Palacio de Gobierno, una audiencia pública, la prensa ha estado en recepción, es decir, con todos los cánones que permiten transparentar un diálogo democrático, maduro, serio y muy prudente. El presidente Vizcarra engaña a la opinión pública señalando que él puede convocar a referéndum. Le preguntan también, estoy revisando aquí de reojo la entrevista con Francisco Tudela, y él dice, todos los constitucionalistas son uniformes al señalar que el presidente no puede plantear referéndum de motu propio. O sea, de motu propio necesita necesariamente que el Congreso que pase por el Congreso. Mávila, ¿el presidente planteó las 4 iniciativas constitucionales de reforma al Parlamento o a quién? Al Parlamento. Al Parlamento. Entonces, está respetando la autonomía del Parlamento para las reformas constitucionales. Y a renglón seguido dijo referéndum y más aún, dele el carácter de urgencia. ¿No está respetando el orden constitucional? Y es más, me hago un paréntesis allí. En un foro que recientemente se ha realizado en la Universidad Católica el viernes y sábado pasado, un respetado constitucionalista como Francisco Igurín ha dicho que el presidente no necesita del Parlamento para poder convocar un referéndum. O sea, no es tan cierto que el 100% de constitucionalistas, ya hay una voz discordante. Y es más, eso ha salido reiterado en distintos medios de comunicación. Sin embargo, el presidente está pegado al orden constitucional. O sea, no hay ni un ápice para que se diga que el presidente está apartando y se convierte en un autoritario, como con mucha facilidad algunos vienen adjetivando las decisiones que viene asumiendo el señor presidente. ¿Se ha presionado al Congreso en esta oportunidad? Es decir, ¿le parecen los plazos adecuados que se pueda llegar al 4 de octubre con una revisión adecuada de todos los temas? ¿Es plazo suficiente? Presión no creo. Reacción sí la entiendo, por lo que ha pasado estas últimas 24 horas. Después del mensaje se cita a Junta de Portavoces a las 9 de la mañana, ya hay dictámenes en las 2 comisiones, se aprueban las 2 comisiones. Entonces, lo que ha hecho el presidente es sacar el látigo para poner a trabajar a los congresistas. Podría entenderse así. Es una reacción, creo, positiva y constructiva. Ya está debatiéndose extrañamente el tema de la bicameralidad. ¿Pero va a ser un modo de operar que cada vez que el gobierno gobierno quiera algo va a presentar una cuestión de confianza? Yo espero que no. Creo que cada quien asuma responsablemente sus funciones constitucionales, que no se esté dilatando en los tiempos, pero sobre todo que haya una respuesta oportuna y debida a la opinión pública y al país. Hay una campaña, digamos, la lectura internacional que se ha dado a esta noticia ha destacado la intención del presidente Vizcarra. Evidentemente no han entrado a los detalles, pero ha dicho, la mayoría de los titulares fuera dicen, el presidente Vizcarra se enfrenta al Parlamento y amenaza con cerrarlo. Esa es la lectura afuera. ¿La Cancillería está trabajando para que esto quede claro? Es decir, ¿hay una campaña internacional para que esto no afecte la imagen del país afuera? Sí, entiendo que el presidente ya ha dispuesto al señor canciller para que se disponga alguna acción a este respecto. En principio, no hay que generar zozobra, incertidumbre, muy al contrario, simplemente dar el mensaje que se está haciendo uso de una potestad constitucional sin romper el orden constitucional, valga la redundancia, y que esto es para mejorar y dar tranquilidad al país en un escenario de zozobra. Lo que se quiere es dar institucionalidad y legitimidad. ¿El gobierno espera que el miércoles se le otorgue la confianza? Obviamente. Esperamos que se nos dé la confianza y a su vez también que se nos puedan aprobar estas 4 iniciativas de reforma constitucional. Muy bien, entonces el miércoles desde las 8 de la mañana van a estar todos los ministros presentes. Sí, a las 9, a modificar la hora. A las 9. Sí, vamos a acompañar al señor Premier César Villanueva, todo el gabinete en pleno como corresponde. Muy bien, le agradezco mucho su presencia en el programa. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más en 2018. Gracias. Muy bien, ya se encuentra con nosotros la congresista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, y a quien hemos podido ver a través de Canal N trabajando prácticamente todo el día, apresurando el debate para finalmente resolver y aprobar las reformas propuestas por el Ejecutivo. Bienvenida, Rosa, gracias por estar con nosotros. Gracias, Mávila, buenas noches. La primera pregunta es, ¿hubo necesidad, se tuvo que llegar a la situación que se llegó anoche para que el Congreso apurara el trabajo de las reformas, el debate de las reformas propuestas por el Ejecutivo en 28 de julio? No, y se lo digo con absoluta transparencia. Cuando usted ha hecho la introducción a la entrevista, dice que nos ha visto hoy día apresurando
El debate no es verdad. Este es un debate que nosotros hemos iniciado hace 3 semanas con absoluta responsabilidad. Cuando se nos presionaba para presentar un cronograma, le dijimos, déjennos planificar, déjennos establecer, hacer un análisis preliminar de los proyectos de ley que nosotros tenemos que analizar. Por ejemplo, para el CNM hemos analizado 18 proyectos de ley. Para bicameralidad estamos ahorita con cerca de 14. Entonces, déjenos, por favor, analizar cuál es la dimensión de proyectos que nosotros tenemos que analizar, planificar a quienes tenemos que escuchar, revisar, pedir y revisar las opiniones. Y en cuanto tengamos eso planificado, nosotros vamos a decirles en qué tiempo lo tenemos. Hay fuentes del Parlamento que señalan que a usted le costó aceptar el cronograma. No, no es verdad. ¿Qué no le es que costó? No. Es que se dicen tantas cosas. Que la no verdad. quería en No. ese momento aprobar un cronograma fijo, Porque era irresponsable, porque yo no podía presentar un cronograma sin antes haber hecho una medición de nuestros tiempos, del equipo y de todo lo que necesitamos. En cuanto tuvimos esa medición, la presentamos, o lo presentamos, perdón, y fue aprobado por unanimidad. Todos los congresistas de todas las fuerzas políticas lo aprobaron. Es más, lo hizo suyo la comisión permanente. Y en base a ese cronograma nosotros estamos trabajando de manera responsable. Y hemos trabajado, Mávila, con 2 sesiones ordinarias a la semana, que fue el primer acuerdo, en mesas de trabajo los viernes. Por ejemplo, usted dice que nosotros estamos apresurándonos y es lo que puede parecer, válidamente. Bueno, lo que parecía hoy es Exacto. que estaban cual hormiguitas trabajando no. Y que eso no lo habíamos visto hasta hoy. Además era destacado por nuestros reporteros, han estado ahí todo el tiempo y se veía, incluso en un momento, recuerdo que Marisa Glave le dice, pero creo que nos estamos adelantando porque hubiese sido mejor que el tema de la bicameralidad lo empecemos a debatir con propuestas en mano y no nos hemos preparado para ese debate. La semana pasada hemos trabajado martes, miércoles y viernes. Y el viernes trabajamos con los asesores de todos los despachos, cerca de 40 asesores, una sesión muy productiva que nos dio precisamente la posibilidad de tener un dictamen al día siguiente. Hemos trabajado desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, el día viernes. Lo que pasa es que probablemente, como era una reunión técnica, no captó la atención de los medios como para que lo puedan destacar, pero trabajamos todo el día, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Igual, como hormiguitas, como dice usted, yo le agradezco el término, porque era un trabajo articulado, organizado, que buscaba el consenso, ver los puntos en los cuales tenemos diferencias para consensuar. Recuerde usted, Mávila, que modificar la Constitución impacta directamente sobre la propia Constitución, sobre las leyes orgánicas, sobre las leyes, sobre la vida del país. Entonces, si no las puede cosas ser estaban claras, por ejemplo, en el tema del Consejo Ujú. Nacional de la Magistratura, ¿por qué la abstención? Esta llamada telefónica que recibe la vocera de Fuerza Popular y por qué la abstención de los 9 congresistas. El día de hoy, a pesar de todo el Pareció debate, simplemente un afán de dilatar la cosa. No, es que no es verdad. El día de hoy, por ejemplo, hemos tenido votos en abstención, muy pocos, pero hemos tenido votos en abstención, a pesar de que tenemos 3 semanas consensuando. Si es que no hay un dictamen que esté bien hecho, no se han acogido tus observaciones o estás vulnerando el reglamento, lo correcto es tomar una posición como bancada. Y se tomó una posición como bancada. Nosotros discrepamos mucho internamente, pero normalmente cuando votamos en consenso. Somos un partido político organizado y que vota organizadamente también. Esa es una característica de mi partido y creo que es como debe ser. En democracia se discrepa, se consensúa y se vota. Entonces, lo del viernes, Mávila, no, es completamente falso. Por eso le decía, el día sábado, después de la mesa de trabajo del viernes, que fue hasta las 7 de la noche, nos dimos cuenta que ya teníamos los insumos y los acuerdos necesarios para poder ir a un dictamen. E inmediatamente, el sábado a primera hora, convocamos a sesión extraordinaria para el día de hoy. Así que, y no teníamos ni idea en ese momento de que el presidente iba a plantear una cuestión de confianza. ¿No tenían idea? ¿Cómo la podíamos tener? Fue coincidencia que el día de ayer, antes de que el presidente hablara a las 8 de la noche, a las 7 de la noche, estuviese el señor Galarreta en un canal de televisión, estuviese la señora Letona y usted en otro canal de televisión hablando, criticando la posibilidad de que el presidente hiciera este planteamiento? La invitación, puedo hablar por mi lado, no sé del congresista Galarreta y de la congresista Letona, la invitación la recibí la semana pasada. Así que, y teníamos muchas cosas que decir. Pero se enfocaron mucho en el tema, ¿no? Porque
Para eso nos invitaron. Ahora, aquí yo le confieso, las redacciones sabíamos desde temprano, es decir, corría, ¿no? Corría la volada de que el presidente podía hacer ese anuncio por la noche. Entonces me imagino que ustedes sí tendrían también la información. Yo normalmente no baso ni mis declaraciones ni mis actos en especulaciones. Son especulaciones. Pero a ver, un buen político debe ponerse en todos los escenarios, ¿no? Sí, por supuesto, pero ese escenario, dado que nosotros veníamos trabajando de forma ardua, responsable, que teníamos un producto para probar, bueno, pues, estando dentro del plazo, porque estamos dentro del plazo, argumentar situaciones como las que se han descrito en la carta que envía el Premier, en la cual habla de una injustificada irrazonable, no recuerdo bien los términos, pero bueno, es que, a ver, el presidente lo dijo ayer también, eran más de 40 días. Y es que eso tampoco es cierto, Mávila. Es que se dicen tantas mentiras y han dicho mentira tras mentira tras mentira. Pero yo no quisiera detenerme en eso. Eso de que más de 40 días, bueno, pues desde el día que el presidente entregó los proyectos. Pero no son 40 días. Pero eso no son los plazos que la comisión ha tenido. Recuerde usted que los entregó cuando las comisiones ni siquiera se habían instalado. Ni siquiera se habían instalado. Y el presidente del Congreso lo primero que hizo fue pedir opiniones con respecto a esos proyectos. Nosotros nos hemos instalado más de 3 semanas después de eso. Hace 3 semanas que estamos trabajando arduamente. Así que es falso que no hayamos trabajado. Es falso que no hayamos tenido la prioridad para poder atender la reforma del sistema de justicia. Es falso que no hayamos tenido un dictamen. Estaba listo, preparado en los correos de todos los miembros de la comisión. Un dictamen, Mávila, que es este. Yo le voy a dejar uno. Por favor. Además, un dictamen que tiene, ¿cuántas? Más de 80 páginas y que está completamente sustentando cada una de las decisiones que se han tomado y que se han aprobado, gracias a Dios, el día de hoy, casi por unanimidad. Entonces, pensar que esto lo hemos preparado el día domingo apresuradamente porque de pronto el presidente salió a confrontar, eso no es verdad. Es más, el día de hoy hemos empezado ya el dictamen, el debate del dictamen del proyecto de bicameralidad. Este es el proyecto de dictamen, Mávila. Más de 200 páginas. ¿De verdad alguien puede creer que nosotros vamos a preparar documentos así porque hay presión? La única presión que tenemos es la que el pueblo nos impone con respecto a la responsabilidad de atender demandas y lo venimos haciendo de manera responsable. A ver, acá tengo una nota de prensa donde se habla de este Consejo Multipartidario. La Comisión de Constitución aprobó finalmente el dictamen sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? El dictamen establece que este nuevo Consejo Nacional de la Magistratura estará conformado por 7 miembros elegidos mediante concurso público de méritos por una comisión especial que será presidida por el Defensor del Pueblo. También se aprueba que en un plazo no mayor de 18 meses el nuevo CNM revise las ratificaciones y nombramientos que se llevaron a cabo durante la gestión de los consejeros removidos por el Parlamento. Este era un punto, por ejemplo, que cuando conversamos la semana pasada, y vuelvo a citar a Marisa Glave, que estuvo presente en este debate, dijo que esto, por ejemplo, se estaba corrigiendo, se estaba eliminando del proyecto original y que ella no estaba de acuerdo porque era imposible no permitir que un nuevo CNM no revise decisiones del otro, que sabemos todos es una institución carcomida por la corrupción. Mávila, hemos tenido hasta 5 propuestas con respecto a esta segunda disposición complementaria transitoria. Teníamos que lograr consenso antes de ponerla en blanco y negro. Particularmente Fuerza Popular estaba de acuerdo. Pero por supuesto, en ningún momento alguien ha estado en contra. Lo único que hemos estado haciendo es buscando el consenso. Lo hemos alcanzado y se ve plasmado en este dictamen que está además felizmente contando con el respaldo de todas las fuerzas políticas. Hemos logrado un consenso, Mávila, pero producto del trabajo, producto del debate, producto del entendimiento, producto de un análisis bastante serio que se ha hecho. Esto el tema de la OMPE y la RENIEC también salió, ¿no? Es más, fíjese, Mávila, el tema de la OMPE y la RENIEC, que se dice Fuerza Popular ha querido poner su OMPE y su... Por Dios, ¿cómo pueden mentir tanto? Bueno, el presidente lo ha dicho ayer, el propio presidente de la República. Por eso es que yo pienso que al presidente lo malinforman. Fíjese usted, mire, fue consenso... ¿Me permite una pausa, Rosa? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Mil disculpas si no tenemos que cumplir con esto, pero luego también le voy a preguntar, por si sigue pensando que los proyectos que envió el Poder Ejecutivo son mamarrachentos y ensucian la Constitución. Vamos a la pausa.
Continuamos con Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, y hablábamos de los cambios, de las idas y venidas que se decía había impuesto el fujimorismo dentro de este proyecto para reformar el CNM. Y una de las cosas que se decía es, el fujimorismo no quiere que el nuevo CNM revise lo anterior, siendo el anterior comprobadamente corrupto. El fujimorismo quiere que la OMPE y RENIEC sean elegidas, ¿no?, los jefes de ambas instituciones elegidos por el Congreso. La congresista Bartra me dice que no es así, que esto ha sido simplemente una mentira, pero al mismo tiempo le dejaba la pregunta abierta. Usted dijo que eran mamarrachentos los proyectos presentados por el presidente y que ensuciarían la Constitución. ¿Lo sigue pensando? Mávila, con respecto a OMPE y RENIEC, hubo un amplio consenso por parte de todos los especialistas que visitaron a la Comisión de Constitución con respecto a que las funciones que debería tener el Consejo Nacional de la Magistratura no deberían incluir la designación de los jefes de OMPE y de RENIEC. Hablaron de la concentración de poder, de la especialización y muchos argumentos. El congresista Alberto Quintanilla, que no es fujimorista, sugirió frente a este escenario que debería ser el Congreso, así como hace con el Contralor, con el Defensor, con los miembros del Tribunal Constitucional, debería ser quien, a partir de una terna propuesta por el Ejecutivo, por eso es que me sorprendía anoche cómo el presidente Vizcarra decía, quieren su propio OMPE y RENIEC, cuando la propuesta lo que tenía... decía es que no se podía permitir que se politice la elección de los jefes de estas Cuando la dos. propuesta iba a venir por parte del Ejecutivo. Pero fíjese, Mávila, esa no fue una propuesta de Fuerza Popular, fue una propuesta de todos los que nos visitaron y que quien le dio la forma fue un congresista del Nuevo Perú. Cuando nosotros lo ponemos en el dictamen, no por idea fujimorista, y hay cuestionamiento, en una hora, Mávila, en una hora se retiró eso. Yo no sé por qué, de pronto, si nunca estuvo para quedarse, de pronto se convirtió en el caballito de batalla de muchos. Yo creo que ahí sí hay mala intención, pero no importa, las malas intenciones que se queden con quienes las proponen. Nosotros tenemos un espíritu propositivo y lo que queremos es trabajar para que en el Perú todos ganemos en momentos en los cuales necesitamos tener consenso. Ahora que está inmersa en el debate, que usted es cabeza además en la Comisión de Constitución y que tenemos el tiempo en contra, porque prácticamente el cronograma se ha apresurado, ¿sigue creyendo que son proyectos mamarrachentos que van a ensuciar cual papel higiénico la Constitución? Ya, con Mávila, yo no he dicho que los proyectos son mamarrachentos. Lo que yo he dicho es que muchísimos especialistas incluso han usado la palabra mamarracho. Y es verdad, no he sido yo quien ha dicho que los proyectos de ley sean un mamarracho. Han sido muchos especialistas, entonces? y eso es lo que yo he dicho. Lo que dicen los expertos es que estos proyectos de ley tienen errores, tienen defectos y muchos han dicho que es mamarracho. Ahora que los conoce, ¿cree que no? Ahora, lo que yo he dicho es que al estar debatiendo la Constitución, nosotros no podemos tratarla como si fuese una ley de otra naturaleza o tratarla de desnaturalizar, de malograr, de ensuciar, que no se la puede tratar. He usado varios términos, pero porque es verdad, estamos debatiendo la Constitución. Yo he jurado para ser parlamentaria. ¿Usted conoce los proyectos? Sí, los conozco. Tal y como están. Desde su punto de vista, entonces, ¿ensuciarían la Constitución? Desde mi punto de vista... Hoy, le hago la pregunta directa. ¿Hoy los considera mamarrachos? Desde mi punto de vista, Mávila, son proyectos contradictorios, son proyectos inconsistentes, se contradicen entre ellos mismos, ¿Cuál no es se la ajustan mayor a la realidad. contradicción? No tenemos tiempo para desarrollar todas, ¿cuál sería una contradicción? El día de hoy, por ejemplo, estamos debatiendo bicameralidad. Ajá. El artículo 90, la modificación del artículo 90 nos ha tomado 4 horas de debate y no hemos logrado consenso. Este artículo 90 es el que propone que sean 130 parlamentarios, 30 senadores y 100 diputados y que se elijan por representación en macrodistritos y microdistritos electorales. Esto haría que Tacna, Puno, Tacna, Moquegua, Madre de Dios, Amazonas, Tumbes se queden sin representación. Que Lima probablemente se quede subrepresentada y que sabe cuál es además el problema más grande de esta fórmula, que al ser uninominal o binominal, una o dos fuerzas políticas van a copar el Parlamento. Si esta fórmula se hubiera aplicado a las elecciones del 2016, el 100% del Parlamento sería fujimorista. Entonces, ¿no debemos analizarlo? ¿No son contradictorias? ¿No ponen en grave riesgo la representación y con eso la democracia en nuestro país? O sea,
Esos son el tipo de cosas que nosotros debemos debatir, debemos conversar. Pero también y en eso son nos contradictorias encontramos. las declaraciones, por ejemplo, y no contribuyen al clima de diálogo que se supone es lo ideal. Declaraciones del presidente del Parlamento, el señor Salaverry, que primero dice que el presidente no le puede poner plazos ni puede decirle al Congreso lo que tiene que hacer, pero que luego dice que sí, que se va a cumplir con el cronograma y que antes del 4 de octubre ahora se va a resolver todo. Ahí no hay también una contradicción que fomenta, que asusa la confrontación y este absurdo Nosotros enfrentamiento no hemos tenido ejecutivo-legislativo. confrontación. Yo, ¿cómo hubiese querido que el presidente Vizcarra hubiese sido coherente y consistente en el tiempo y que ese Martín Vizcarra que juramentó cuando asumió la presidencia y que habló de tender puentes y que habló de que la confrontación se acabó, hubiese permanecido en el tiempo? Desgraciadamente fue mutando. Y de pronto se convirtió en un presidente que asusaba la calle, que decía, yo estoy con los que marchan. Y de pronto ahora, con su carta que envía a su presidente del Consejo de Ministros, amenaza con cerrar al Congreso, porque usa términos bastante duros. ¿Usted siente que es una amenaza? Que acá hay una amenaza. Yo creo firmemente, Mávila, en que en nuestro país, si estamos como estamos, es porque vivimos en un Estado de Derecho. Pero la y yo creo pregunta que es el directa. presidente debería respetar ese ¿Cree Estado que de el Derecho. presidente quiere que no se le otorgue la confianza para cerrar el Parlamento? En democracia, la separación e independencia de poderes es fundamental. El legislativo tiene su función, su rol, y el ejecutivo el suyo. El Ejecutivo ejecuta, el Parlamento está para legislar. Por lo tanto, ¿cree que el Ejecutivo está invadiendo, digamos, las prerrogativas, está usurpando funciones del Legislativo? Lo que creo es que no se han dado cuenta que el Parlamento está haciendo su trabajo y que en este tema específico estamos trabajando con absoluta dedicación. Al margen de lo que se haya dicho, la realidad es la que manda. Y la realidad está diciendo en este momento que tenemos un dictamen aprobado, uno en debate y que ya está construido. ¿Cree que al presidente le importan las reformas o que el objetivo aquí es cerrar el Parlamento? Esa es una pregunta válida. Y se la hizo el ministro, y estoy segura que quienes nos escuchan tienen la respuesta. Yo me voy a sustraer de responderla. ¿Por qué? Porque soy presidenta de la Comisión de Constitución y tengo sobre mis hombros la enorme responsabilidad. Pero ya dijo que hay una amenaza. La enorme responsabilidad de presentarle al país las reformas. Pero nos ha dicho aquí que este oficio que ha llegado hoy al Parlamento es en sí una amenaza. Hablan de que es una segunda, de que es un perro que ladra pero que no muerde, de que es un segundo pedido. Hablan de que hay una demora irrazonable. ¿No hay una intención, Rosa? Probablemente, Mávila, pero en este momento nosotros lo que tenemos es un rol de responsabilidad con el país, de generar el consenso, de unificar a todas las fuerzas políticas para poder dictaminar y aprobar iniciativas legislativas importantes. Tenemos un cronograma y lo vamos a cumplir. ¿Al presidente el miércoles? Tenemos que escuchar qué es lo que dice el presidente del Consejo de Ministros. De pronto, el razonamiento que hay en su carta no tiene lugar, no tiene asidero. Estamos trabajando y estamos, como le digo, por primacía de la realidad, usando términos jurídicos. La realidad manda. ¿Y qué dice la realidad? Que los proyectos están siendo aprobados, que el debate está avanzando, que estamos dentro de los plazos que nos hemos propuesto y que perfectamente, como lo dijimos desde el día 1, si puede calzar al 5, 4, 3, 2, 7 de octubre, nosotros lo vamos a hacer. ¿O va a calzar el 4 de octubre? Ya Mávila, está la palabra del señor Salaverry. El proyecto más grande es el proyecto de bicameralidad. Si ya iniciamos el debate, los otros dos son proyectos muy pequeños en realidad. Es más, el de financiamiento ni siquiera tiene mucho sentido porque todo ya está en la ley. Lo único que están pidiendo es que lo que esté en la ley se constitucionalice. Yo creo que ese debate no va a demorar pero ni siquiera 2 horas. Pero entonces ahí usted hoy está reconociendo que no era tan complicado llegar a los plazos. Es complicadísimo. Le estoy diciendo, solamente para el artículo 90, el día de hoy, hemos debatido 4 horas y no nos hemos puesto de acuerdo. Es complicado, requiere muchísimo esfuerzo, requiere mucho estudio y mucha dedicación por parte de los parlamentarios y todos estamos haciendo el esfuerzo. Bueno, pero esa es la misión y ese es el trabajo de los parlamentarios, ¿no? Y lo ¿no? estamos cumpliendo. Y ojo, Mávila, que acá nosotros estamos descuidando un tema importante. La Comisión de Constitución tiene el rol de hacer control de todos los decretos legislativos. Nos han dado una cantidad enorme de decretos legislativos sobre los cuales todavía no estamos haciendo el control constitucional. Y además de eso... ¿Cuál es el plazo para ese control? Nosotros tenemos 30 días para hacer el control constitucional y estamos con plazos ajustados. Además de eso, y con mucha satisfacción le comento que el informe de la comisión investigadora que presido también ha culminado
el informe ha sido aprobado al 100% y estamos simplemente en proceso administrativo de impresión para que pueda ingresar también al Pleno y pueda ser debatido. Un informe que nos ha llevado muchas horas de trabajo, por eso es que le decía, yo no sé... ¿Podría negarle la confianza al presidente? Es algo que negarle yo no puedo, al gabinete, porque es el no gabinete. puedo adelantar ninguna respuesta porque tenemos que escuchar qué es lo que dice el presidente del Consejo de Ministros. Lo que no podría, podría, y lo que podría, no podría. No puedo adelantar mientras no lo escuchemos. Es lo okay, correcto. Pero me está dejando la puerta abierta a cualquiera de las dos. Podría ocurrir cualquiera de las dos cosas, ¿correcto? Ni siquiera hemos escuchado al ministro, no Rosa, comprendemos los sentidos de su carta. O sea, depende de la presentación. Si la Por presentación supuesto. convence, se la otorgan. Es lo que corresponde. Si la presentación no convence, no se la otorgan. Va a pasar. Es lo que irremediablemente va a pasar. Una de las dos va a ocurrir. Esperemos con prudencia, que es lo que el país exige en medio de un clima tan tenso. Prudencia manda. Yo creo que hay que estar por encima. En el país la gente sigue muriendo en los hospitales, en las carreteras, por el friaje, por las heladas, anemia que nos lacera, delincuencia todos los días. Entonces, hay una agenda importante, Mávila. Nosotros vamos a trabajar por tener la reforma política. Tuviera la confianza y finalmente sacar adelante estas reformas y se produjera la convocatoria a referéndum. Dicen que la venganza del fujimorismo va a ser el tema chinchero, que esa va a ser, si esta batalla la gana Vizcarra, la próxima que viene, la arremetida fujimorista, va a ser nuevamente Chinchero, recurrir a Chinchero para poder debilitar y poner al presidente contra las cuerdas. Creo que el tema Chinchero, como el tema Cavazza, como el tema de la corrupción de los últimos gobiernos, tiene su espacio de debate y van a tener que establecerse responsabilidades por parte de quienes han cometido fechorías. Yo creo que ese es un escenario completamente diferente, no creo que tengan conexión. La reforma del sistema de justicia, la reforma política y la reforma electoral es un compromiso que este Parlamento ha asumido, que además mi partido político ha asumido y lo vamos a llevar adelante. Los corruptos, ya sea por Chinchero, sea por Cavazza, sea por cualquier otro hecho que tenga que investigarse, tendrá su espacio y tendrá sus actores. Nosotros no lo mezclamos. Aquí Nuevo Perú está a través de Twitter diciendo que ellos, dice, Nuevo Perú ha desmentido a Rosa Bartra, ella tiene una copia de nuestras propuestas que enviamos por escrito, que nos muestre en qué parte se propuso eso. El tema de OMPE y RENIEC no vino de Nuevo Perú. Hay una grabación, se la puedo compartir con muchísimo gusto. Bueno, eso era en atención al comunicado de Twitter. Le agradezco, Rosa, su presencia en el programa, como siempre, y estaremos atentos. Va a ser una semana sin duda decisiva y de mucho trabajo para todos. Nosotros estamos acostumbrados al trabajo fuerte, dedicado, lo vamos a seguir haciendo. El Perú necesita más. Hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a conversar desde Washington con el analista político Álvaro Vargas Llosa, quien también tiene una opinión sobre lo que ha ocurrido y sobre la situación política en nuestro país. Con eso regresamos. El analista político y escritor Álvaro Vargas Llosa, periodista también, está en Washington y tiene una opinión sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Él ha seguido con atención los últimos sucesos, el anuncio del presidente y la reacción por parte del Parlamento, una crisis que venía incubándose. Álvaro, muy buenas noches y gracias por atender a nuestra llamada. ¿Qué tal, Mávila? ¿Cómo estás? Encantado de estar contigo. ¿Ha sido un error o un acierto el uso de esta posibilidad, de esta prerrogativa presidencial de presentar una cuestión de confianza al Parlamento? Ha sido un gran acierto, Mávila. Evidentemente ya ha tenido efectos. La conducta del fujimorismo hoy ha sido radicalmente distinta a la de los últimos 40 días. Los lobos se han vuelto ovejitas, las tortugas se han vuelto liebres. Todo está funcionando con celeridad y con diligencia y evidentemente todo apunta a que no habrá ninguna necesidad de que el presidente utilice el artículo 134 de la Constitución que lo faculta a disolver el Congreso si le niegan la confianza, porque estoy absolutamente seguro de que van a hacer todo lo que les ha pedido, no solamente en cumplimiento de un deber, digamos, moral, sino también de lo que es un reclamo de la ciudadanía, un reclamo masivo. ¿Para qué? Para darle poder al presidente contra el Poder Judicial y el Congreso. No, exactamente para lo contrario, para devolverle a la democracia la separación de poderes, que en este momento está muy debilitada,
precisamente porque el Congreso y el Poder Judicial están terriblemente desprestigiados. Así que lo que ha hecho el presidente en realidad es un acto de profundo respeto al Congreso y profundo respeto al Poder Judicial, para devolverle a la democracia la separación de poderes seriamente minada y erosionada por lo que ha sido la conducta de ambos poderes en los últimos años. ¿Hay que temer una reacción de Fuerza Popular luego de esta batalla que para todos parece va a ganar el presidente Vizcarra? Yo lo dudo mucho, Mávila. Yo creo que están hoy día reducidos a una práctica insignificancia desde el punto de vista electoral. Una de las razones por las cuales no van a retar al presidente y no se van a atrever a provocar la disolución constitucional del Congreso es justamente que ellos saben que se han vuelto inelegibles, a diferencia de lo que pasaba hace algunos años cuando mantenían no una capacidad para ganar elecciones presidenciales porque no podían ganarlas, eso ya se comprobó muchas veces, pero sí para tener una representación parlamentaria numerosa. Hoy día han perdido esa capacidad. Yo creo que en unas elecciones parlamentarias hoy día probablemente no alcanzarían ni siquiera a superar la valla, y eso lo saben ellos muy bien, de manera que están en una situación de extrema debilidad, lo cual hace, por supuesto, que en estas circunstancias difíciles todo apunte a que vayan a darle al gabinete la confianza y, por tanto, a aprobar estas reformas. Desde luego no es bueno para la democracia que ninguna fuerza significativa se reduzca a la absoluta insignificancia, porque evidentemente eso podría crear un desequilibrio de poderes, pero en estas circunstancias excepcionales del país, una fuerza que se ha convertido en la principal rémora, en el obstáculo más grande para el funcionamiento de la democracia, es muy saludable que se haya visto tan golpeada. Por eso yo no me canso de decir que en estos años en los que el fujimorismo ha hecho tanto daño a la democracia, me refiero al periodo que empezó el 28 de julio de 2016, ha habido una gran bendición. Y es que el Perú ha podido ver en la conducta de la bancada fujimorista lo que muchos críticos del fujimorismo habíamos anticipado ya, y que es la razón por la cual en las últimas 2 elecciones presidenciales alertamos a la población pidiéndole un voto por las fuerzas que mejor representaban el sostenimiento Álvaro, y mantenimiento de la democracia. Nos quedó corto el tiempo por el tema del enlace, pero te conminamos a que estés con nosotros cuando estés por Lima. No te pierdas, conversamos. Gracias por el enlace. Gusto. Muy Hasta buenas pronto. noches, gracias. Y gracias a ustedes también por su sintonía. Nos vamos, regresamos mañana como siempre, 9 en punto.